Buenos días, excelentísimo doctor Sandro José Márquez Monsalve. Buenos días, compañeros de promoción del segundo corte 2021, mención derecho. A través de este medio virtual vamos a hacer una exposición de lo que es el derecho registral notarial, ya que conforma parte de nuestro pensum de estudio en la formación de la carrera de Derecho. En nuestra República Bolivariana de Venezuela, los registros y las notarías dependen del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que fue creado mediante decreto con valor y fuerza de ley el 17 de noviembre del 2014, y su estructura legal está basada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6156, de fecha 19 de noviembre del 2014. Este depende del Ministerio de Interior y Justicia y Paz. La importancia que reviste los registros y notarías es que se ratifica a través de esta ley o de este rango, de este decreto que se le otorgó, ratifica la posición del registrador, su auxiliar, en la exposición publicitaria registral, y a los notarios y a sus asistentes auxiliares en la fe pública que dan del documento. De esta manera se garantiza una seguridad jurídica al documento. El documento reviste unos principios, unas características, un folio real, un folio personal, una importancia, una estructura, un documento público, un documento privado, y cómo está elaborado de forma y fondo. Es aquí que el sistema registral es un conjunto de leyes y normas que regulan el diseño y mecánica de funcionamiento de todos los individuos entre sí y las actividades que se llevan adelante, de sus actos públicos, de sus bienes y de su identidad. Sus principios van basados en un principio de inscripción, un principio de especialidad, un principio de fe pública, un principio de legalidad, un principio de prioridad, un principio de trato sucesivo y un principio de publicidad. Ellos van engranados uno tras otro y van de la mano. Ellos deben de poseer unas características de este documento, como son unas características de orden público. De orden público porque son los organismos del Estado quien recibe, quien registra y quien le da la publicidad a ese documento, la transparencia, para que el negociador tenga seguridad del documento que está realizando. Tiene un protector legitimado. El protector legitimado es el Estado, es el que le da la garantía, es el que le da aquella seguridad del documento. Y la otra característica, que es el regulador es el que reviste esa esencia de que el documento o la diligencia que se está realizando, el negociador vaya confiado, que tenga esa seguridad y que la información que solicita sea entregada en tiempo real. Pasando de aquí, de estas características, a lo que es un folio real. El folio real es aquel mecanismo automático, digitalizado, que se lleva adelante. Se hace una inscripción del documento, una breve reseña del contenido, se registra en tiempo real. El documento de folio personal, como su palabra lo dice, se hace manuscrito, se le da una hora de entrada, una fecha de entrada, un breve contenido del documento, quién es el titular y quién es el que desea tener ese bien. Es la transparencia de este documento. La diferencia entre ellos es que sigue el sistema real, sigue ingresando a través de su sistema digitalizado, y el sistema personal porque lo da un folio, lo registra. Entonces, en nuestra República Bolivariana de Venezuela, el registro notarial es mixto porque se transcribe el contenido en lo real, y en lo personal porque se folia, se lleva sistemáticamente un folio asignado para ello. ¿Cuál es la importancia de este documento? La importancia es que el Estado le garantiza la publicidad registral al documento para que sea legal y transparente y haya confianza entre las partes para llevarlo adelante.
el bien o el mueble que esté en acción allí, que sea la diligencia que se está realizando. ¿Cuál es la función del registro público? Dar la publicidad registral, notarial y la seguridad jurídica. ¿Sí? Para ello tenemos documentos públicos y tenemos documentos privados. El documento público es aquel que es elaborado por el funcionario encargado, nombrado y asignado para tal diligencia. En el documento público y organismos públicos tenemos, ejemplo, una partida de nacimiento elaborada por un funcionario público y entregada por un funcionario público. Un acta de matrimonio, una acta de difunción elaborado y entregado por un funcionario en el ente público. Tenemos un funcionario que no es público, pero que el Estado le da por su titularidad o le da por su profesión, le da esa característica. Ejemplo, un abogado elabora el documento con estructura o formato de documento público. Allí hace la reseña del bien, la descripción del bien, elaborado personalmente, pero lo introduce en el organismo público. Este es un funcionario que no depende directamente del organismo público, pero que lleva un formato del organismo público y lo introduce en el organismo público. Ese es el documento público. El documento privado es aquel que realiza dos personas o más personas, pero un mutuo acuerdo. Ese documento privado puede ser un contrato de arrendamiento, un contrato de prestación de servicio, un préstamo de un bien, y se hace un documento privado. Ambas partes no llevan formato de lo que es el documento público, es un mutuo acuerdo. Pero hay que estar claro también que en ese documento privado, al fallecer una parte, queda totalmente nulo. Y entonces comienza otra serie de diligencias para tratar de llevar ese documento y a la legalidad, al documento público, pero es algo fuerte. Por eso es que se diferencia el documento público y el documento privado. El documento privado son los que realizan en mutuo acuerdo. El documento público es el que lleva la estructura, el formato y está entregado y elaborado por un funcionario público o un funcionario que está, según su profesión, ejemplo, lo dije hace rato, el abogado, puede introducir el documento. También lo puede hacer un arquitecto que quiera registrar un diseño de una estructura. Lo puede hacer porque la titularidad le da esa garantía, pues. ¿Cómo está estructurado un documento? Un documento está estructurado de forma y de fondo. Lleva lugar, hora, fecha, a qué organismo va dirigido, la descripción del bien o mueble que está en venta, su solvencia, su garantía, su constancia de que no tiene prohibición o enajenación de alguna diligencia administrativa o judicial. Entonces, firman las partes, se escribe bien el contenido del documento, firma el vendedor, firma el comprador, firma el registrador o el notario de la diligencia que se ha hecho una vez que se ha indagado sobre ese documento y se le ha dado la fe pública. Se procede a hacer el ingreso, se procede a foliar y se procede a firmar. Entonces, ¿qué es lo que le da esta acción al documento? Le da una garantía de seguridad, le da una garantía de transparencia, le da una garantía de seguridad jurídica para que ambas partes sientan esa confianza, sientan que la diligencia que se lleva adelante es transparente. Es esta parte donde hemos dado un breve bosquejo de lo que es el sistema de registros, sus principios, sus características, el folio real, el folio personal, la importancia, la función y cómo está contenido el documento. Compañeros, excelentísimo doctor Sandro José Márquez, esta es mi exposición. Gracias y he culminado la exposición. Muchísimas gracias.